allí por la observación. Ahora sí estamos en grabación, compañeros. Discúlpenme ahí el impasse. Validamos nuevamente aquí el tema de asistencia. Ya nos había confirmado Maritza, Luis y Luisa. La compañera Constanza Cano. Presente, profe. Gracias. Alejandra Gómez. Profe, ella como que no ha podido salir de trabajar. Listo. Démosle el espacio ahí a ver si logra estar con nosotros. Por el momento no tengo ninguna información por el interno de algún inconveniente. Yuri Hernández. Presente, profe. Gracias. La compañera Liliana está en jornada laboral. Joana Monsalve. Presente, profe. Gracias. La compañera Diana Marcela aún no está en conexión. Ana Isabel Parra. Presente, profe. Gracias. Carol Teneche. Presente, profe. Gracias. Samuel Torres. Gracias, Samuel. Alejandro Vaca. Presente, profe. Gracias. Enis Valencia. Presente, profe. Gracias. La compañera Caterine Vargas no está en conexión todavía. Presente, profe. Sí, ya estamos en conexión. Muy bien, gracias. Caterina Vargas y Alexander Vázquez. Presente, profe. Perfecto. Confirmamos entonces Alejandra Gómez, ya nos confirma ahí el compañero que al parecer está todavía en jornada laboral. Liliana Mambuscay está en jornada laboral, ya tenía reporte previo. Y la compañera Diana Marcela Osorio tampoco está en conexión. Dejemos allí esto pendiente, a ver si de pronto las compañeras llegan en los próximos minutos. Vamos a ver si traje pantaloneta. Vamos a cerrar aquí a Alexander, ya nos dimos cuenta que trajo pantaloneta. Muy bien. Compañeros, perfecto. Tenemos entonces para nuestra sesión del día de hoy, sesión número 7, módulo de gestión de la logística y la distribución. Continuidad de temas, más puntualmente la finalización de nuestros temas de módulo realmente, de nuestro módulo guía. Tenemos pendiente hablar de el tema de benchmarking y un poco de la construcción de la cadena de suministro, donde tocaremos algunos temas que ya incluso desde las presentaciones que realizaron los compañeros en la sesión anterior, logramos identificar unas características en la construcción de la cadena de suministro. Entonces, en esa parte creo que tendremos una muy buena agilidad en la información o en la entrega de la información. Y además tenemos entonces también un par de presentaciones que estaban pendientes. Presentación de la compañera Constanza, que por motivos laborales pues no nos ha podido acompañar en las sesiones previas, pero ha estado allí muy activa en el tema de comunicación con el tutor, además validación de las actividades pendientes y desarrollo de las mismas. Y en ese sentido, pues hoy tiene un espacio allí adicional para que nos pueda acompañar en esa presentación. Ya vamos a darle paso a la presentación de la compañera también para que pueda continuar allí con sus funciones laborales. Y tenemos también la presentación del compañero Samuel Torres, que muy amablemente en la sesión anterior nos cedió su espacio para también tener la presentación de otra de las compañeras que tiene allí esa condición laboral los días sábados. Entonces, en ese sentido, muchachos y compañeras, esperaremos darle una agilidad a esta sesión, tratando de buscar entonces la finalización de los contenidos, dejando también todo establecido y claro para la última sesión que trabajaremos en el próximo sábado, 5 de junio, sesión que será entonces destinada a la finalización de nuestro módulo, un poco la retroalimentación de todo lo que desarrollamos aquí durante este ciclo. Y se habilitará el espacio para el parcial final, donde muy seguramente lo podremos desarrollar en tiempo de sesión para que ustedes no tengan que tomarse otro espacio adicional. Ya validaremos de pronto con las compañeras que tienen la condición allí laboral los días sábados en la tarde, qué espacio adicional podríamos trabajar. Adicional a eso, también quiero agradecerles a todos los que participaron en la prueba virtual, en el segundo parcial.
Ya las notas definitivas se encuentran publicadas en Sistema Odin. No he habilitado aún la verificación o revisión del parcial, debido a que todavía hay compañeros que no presentaron dicho cuestionario, no desarrollaron dicho cuestionario. Y hasta el momento no he recibido ninguna solicitud puntual con respecto a habilitación, oportunidad o explicación del por qué no se realizó dicha actividad. También les informo que se recibió por parte de varios compañeros el taller correspondiente o el desarrollo del taller que se había dejado habilitado en plataforma hasta el 27 de mayo inclusive. Ya se recibió allí a través de la plataforma, incluso un par de compañeros también que tuvieron algún inconveniente en la posibilidad de la entrega en plataforma, me hicieron llegar también oportunamente los talleres al correo electrónico. Varios compañeros también no realizaron presentación y hasta el momento no he recibido ningún tipo de solicitud o explicación con respecto a dicha actividad. No sé si tengan alguna observación en este momento, compañeros y compañeras. No, profe. Muy bien, No, perfecto. profe, bien, gracias. Ok, vamos entonces a dar paso a los contenidos que tenemos para hoy, los temas que tenemos para hoy, iniciando entonces con las presentaciones de los compañeros para que evacuemos esa parte y que la compañera, en este caso la compañera Constanza, pueda, si es el caso, no sé si de pronto haya finalmente definido algún espacio adicional para poder acompañarnos en toda la sesión, o sea, solamente un espacio que tiene para la presentación de su tema. De igual forma, pues lo que vamos a hacer es habilitar este espacio para que ella pueda realizar primero la presentación y luego vamos con el tema correspondiente a Samuel. Entonces, en primera instancia iríamos con Constanza con el tema de logística 4.0, enfoque a futuro y herramientas propuestas. Y posterior a esta presentación iríamos con Samuel con innovaciones en la distribución y soporte logístico. Posterior a dichas presentaciones, haríamos la entrega final de los contenidos de nuestro módulo guía, puntualmente benchmarking y los parámetros o algunos parámetros para la construcción de la cadena de suministros. ¿Claros allí, compañeros? ¿Alguna observación o duda antes de darle paso a la compañera Constanza? No, profe, vamos bien. Ok, vamos entonces a trabajar el tema de la compañera. Constanza, tú me enviaste la presentación. ¿Necesitas que te ayude con la presentación entonces? Sí, profe, si me hace el favor porque estoy conectada desde el celular. Buenas Claro, tardes, compañeros, para todos. muy bien. Buenas Vamos tardes. entonces a presentar aquí. ¿Están viendo en este momento la presentación? Sí, señor. Muy bien, voy a colocarla en modo presentación para que la puedan ver mejor. Me informan si de pronto, si están viendo que pase las diapositivas, porque a veces se nos congela la pantalla cuando hacemos la presentación con esta herramienta. Allí está en modo presentación, ahí dice cambio de diapositiva, ¿la logran identificar? Sí, profe, ahí se ve perfecto. Listo, muy bien. Entonces voy a cerrar mi micrófono y Constanza, el grupo es tuyo entonces. Listo, profe, muchas gracias. Lo primero es que quería darle las gracias, profe, por su apoyo. Realmente, pues ha sido un poco difícil el tema de mi horario laboral y pues solamente pude sacar más o menos una hora, pues, la hora de almuerzo, entonces la estoy aprovechando para poder hacer la exposición. El tema que a mí me tocó, que me correspondió, fue logística 4.0. Me regala, profe, porfa, la siguiente diapositiva. La logística 4.0 es aquella que se desarrolla con ayuda de tecnologías emergentes de última generación y que busca generar un impacto empresarial que vaya más allá de la simple digitalización y automatización de los procesos, ya que esto último se puede conseguir fácilmente mediante tecnologías digitales tradicionales. Se puede también definir la logística 4.0 como una logística moderna que incluye la digitalización, la interconexión y la informática en la nube. No está limitada
al transporte únicamente, sino que sus responsables se encargan de coordinar de forma multifuncional la logística de la cadena de suministro. Me regala, profe, la siguiente diapositiva. Gracias. Según Manuel Loring, que es el director de operaciones de Telepisa, en 2015 dio una entrevista y él decía que la logística 4.0 son sistemas que consisten en subsistemas independientes. El comportamiento de los subsistemas depende de otros subsistemas circundantes. Este término también significa automatización de procesos y coorganización y soporte de la industria 4.0. Por lo tanto, la logística 4.0 combina dos aspectos, los procesos y los aspectos técnicos. Los procesos son competencias de las acciones de la logística 4.0 y los técnicos incluyen las herramientas y tecnologías que apoyan los procesos internos en las cadenas de suministro. Por ello, la logística 4.0 tiene como objetivo ampliar la eficiencia y el rendimiento de cada una de las partes de la cadena de suministro. La SCM se basa en estructuras descentralizadas de toma de decisiones. Me regala, profe, acá en esta imagen podemos ver, por ejemplo, el avance que ha tenido la industria, por ejemplo, 1.0, que fue más o menos en los años 1780, ahí tuvimos lo que fue el primer telar mecánico y todas las máquinas de vapor. Luego pasamos a la industria 2.0, alrededor de los años 1870, donde podemos ver que es la producción en cadena, la energía eléctrica, la primera cadena de montaje. Luego pasamos a los años 1970 de la industria 3.0, donde ya tenemos todo el nivel de automatización. Y la industria 4.0, que es de la que estamos hablando ahorita, que es a partir más o menos de, pues que es hoy, a partir más o menos del 2010, que empezó pues toda esta revolución. Ahí tenemos todos los sistemas ciberfísicos, la hiperconectividad y el Big Data. Profe, regáleme porfa la siguiente diapositiva. Ventajas. Las ventajas de la tecnología 4.0 son: impulsa la productividad. La logística 4.0 hace que todos los elementos de la cadena de suministro puedan intercambiar información entre sí: operarios, proveedores, clientes, mercancías, instalaciones, maquinaria, programas informáticos. Esta interconectividad permite que todo pueda funcionar de manera sincronizada, maximizando así los niveles de productividad y eliminando los tiempos muertos. Otra de las ventajas es que reduce los márgenes de error. Al involucrar tecnologías punteras dentro de la cadena de suministro, estas se encargan de aportar mayores índices de precisión en todas las operaciones en que participan. De esta manera, no solo reducen los márgenes de error humano, sino también los de otras tecnologías menos avanzadas. En consecuencia, la logística 4.0 logra deshacerse de los procesos ineficientes e imprecisos. Otra de las ventajas es que optimiza la asignación de los puestos de trabajo. En la logística 4.0, tecnologías como la robótica y la inteligencia artificial se encargan de desarrollar de forma automatizada y sin intervención humana ciertos procesos repetitivos y monótonos. Por tanto, el personal que era responsable de realizarlos ahora puede ser reasignado a puestos de trabajo donde puede generar mucho más valor. La cuarta ventaja es que mejora las relaciones con los clientes. Al optimizar las operaciones de la cadena de suministro, no solo se logra aumentar la productividad empresarial, sino también mejorar el nivel de satisfacción de los clientes. Esto se debe a que la logística 4.0 permite que la empresa responda de forma mucho más efectiva a las necesidades de los consumidores, lo cual puede hacer, por ejemplo, desde los procesos de diseño de los productos, la fabricación, el envío a domicilio o el servicio técnico. Profe, ¿me regala la siguiente diapositiva, por favor? ¿Cómo implementar la logística 4.0? La logística 4.0 se puede implementar de diferentes maneras. Todo depende de las necesidades y capacidades de cada empresa y de la naturaleza de su core business. Sin embargo, en líneas generales, la logística 4.0 se logra implementar a través de una o varias de las siguientes tecnologías. Inteligencia artificial. Se entiende como la capacidad de algunos sistemas informáticos de pensar y aprender por sí mismos. Este concepto es clave ya que todos los procesos de las cadenas de suministro generan una cantidad enorme de datos en tiempo real y son estos datos los que alimentan a los sistemas inteligentes. En este sentido, la inteligencia artificial le aporta a la logística
4.0 la capacidad de extraer, ordenar, procesar y analizar millones de datos en tiempo real a través de sus algoritmos inteligentes, lo cual permite que todos los sistemas involucrados en la cadena de suministro puedan aprovechar un mar de información con el que antes no contaban. El Internet para las cosas. El Internet para las cosas es una de las tecnologías más representativas de la logística 4.0. Se trata de un sistema capaz de hacer que múltiples elementos, productos individuales, lotes de mercancías, maquinarias, herramientas, vehículos, infraestructuras, aparatos, sistemas informáticos y personal operativo puedan intercambiar datos entre sí. Gracias a esta hiperconectividad, el Internet para las cosas permite que en la logística 4.0 se pueda hacer lo siguiente. 1. Monitorizar todos los procesos de la cadena de suministro gracias a una serie de indicadores que van expresando información en tiempo real. Identificar con precisión qué procesos están resultando ineficientes y por qué. Supervisar los niveles de productividad del personal y de la maquinaria. Prever posibles fallos en las siguientes... Prever posibles fallos en las máquinas e identificarlos en tiempo real cuando ocurren. Y robótica. Uno de los mayores temores del ser humano es ser desplazado de sus puestos laborales en algún punto de la historia por los avances de la robótica. Sin embargo, la verdad es que la robótica industrial aplicada a la logística 4.0 es un recurso que ayuda al personal a alcanzar un nivel de productividad sin precedentes. En este contexto, gracias al uso de equipos robóticos se pueden automatizar estos procesos: el picking, clasificación de mercancías, movilización de palés y delivery productos. Profe, ¿me regala la otra diapositiva, por favor? La tecnología 4.0 en Colombia. Se destacan casos como el de Bavaria, que viene digitalizando sus plantas en el país para hacer más eficiente el proceso de producción de la cerveza. Otro caso es el de la Cervecería del Valle, que cuenta con la más alta tecnología, lo cual le permite una operación más controlada, eficiente y rápida. El Grupo Corona, Sura y la mayoría de bancos también extienden hoy en día proyectos de transformación digital. En varias plantas del Grupo Corona, por ejemplo, existen robots realizando importantes tareas en la línea de producción y sistemas de trazabilidad que permiten la correcta gestión de datos para la toma de decisiones. Con respecto a los bancos, la transformación de los bancos ha sido fundamental en esta era. Actualmente, gracias a las tecnologías de la comunicación, la banca ha pasado de ofrecer sus productos y servicios en una oficina a ofrecerlas por vía online. El resultado es que cada vez son más los clientes que utilizan este medio por la comodidad que les representa. Se ahorran desplazamientos innecesarios, evitan colas y esperas disponibles a cualquier hora. Podríamos afirmar que la banca online puede ofrecer productos de la misma calidad, pero los usuarios perciben un valor adicional gracias a la utilización de las nuevas tecnologías. Por otra parte, las entidades bancarias ahorran una serie de costes de sus procesos de gestión, lo cual propicia que puedan lanzar ofertas más atractivas. Ahora son las cuentas sin comisiones, por ejemplo. ¿Me regala la siguiente diapositiva, profe, por favor? El futuro de la logística 4.0. La relación entre logística y tecnología tiene mucho futuro por delante y va a depender de las nuevas aplicaciones que se puedan descubrir. La transformación digital y el futuro de la logística 4.0 deben adaptarse completamente a las necesidades de los clientes y se van a caracterizar por la mejora en la distribución, una mayor eficiencia y una reducción en los tiempos de entrega. Es posible que el futuro traiga consigo nuevas oportunidades relacionadas con la interacción del Big Data, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial y la computación en la nube. Esta combinación va a producir nuevas plataformas que agilizarán gracias a la conectividad de todos los procesos. La sincromodalidad es un concepto nuevo que te permite conocer en tiempo real cualquier incidencia de la cadena de suministro y escoger el mejor transporte en cualquier momento. Listo, profe. Hasta ahí fue mi exposición. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias a ti, Constanza, por la presentación. Permítame, me ubico aquí nuevamente. Estaba dando el ingreso a una compañera, la compañera Alejandra, que durante la presentación estábamos allí en el desarrollo y estaba tratando de ingresar. Vamos a ver si
Logramos tenerla de una vez en conexión para actualizarla y ya vamos con las apreciaciones para la presentación de la compañera Constanza. La compañera Carol también se desconectó, ya nos informó ya a través del chat. Permítame un segundo, le damos manejo aquí a las conexiones de las compañeras. Muy bien, y esperemos que la compañera Carol se pueda reconectar nuevamente, que nos informó ya algún inconveniente con el computador. Y que la compañera Alejandra pueda conectarse también lo más pronto posible. Ya le escribimos ahí por el grupo a ver si solicita nuevamente el ingreso. Muy bien. Constanza, perfecto. Bueno, tuvimos entonces allí tu presentación. Aquí ya está la compañera nuevamente. Regálenme un segundo, hacemos actualización de una vez. Bueno, parece que ahora sí la tenemos en conexión. Alejandra, ¿nos escuchas? Sí, señor, muchas gracias. Ok, perfecto. Bien, ya tenemos a la compañera Alejandra Gómez. Vamos a actualizarla aquí. Y esperemos que la compañera Carol se pueda reconectar lo más pronto posible. Constanza, tu presentación. Muy bien. Primero, ¿alguna observación, duda, inquietud con respecto a esta presentación por parte del resto del grupo? Muy bien. Con respecto a la presentación, Constanza, muy buena información allí con respecto a esa contextualización de lo que es la logística 4.0, un concepto que a pesar de pronto que lo cataloguemos como relativamente nuevo, no lo es. Ya Constanza incluso nos hacía referencia que más o menos en el año 2010 comienza a hablarse de lo que es la logística 4.0, realmente en el 2011, en una feria en Alemania, una feria de tecnología, obviamente. Uno de los tantos expositores que estaba allí haciendo sus presentaciones comenzó a hablar de logística 4.0 y más puntualmente de la industria 4.0, que aquí en esta gráfica Constanza nos explicaba un poco de la evolución de la industria, que esto está ligado a las revoluciones industriales, las 4 revoluciones industriales que tenemos en este momento a través de los diferentes tiempos, como allí nos indicaba Constanza, primera revolución industrial por allá a finales de el siglo 1700, eh, donde está o aparece el primer telar mecánico y la máquina de vapor. Luego por allá finalizando 1800, iniciando 1900, segunda revolución industrial con la aparición de la producción en cadena o la producción en masa y el famoso modelo T de Henry Ford. Luego la revolución industrial número 3 o tercera revolución industrial, la revolución de las telecomunicaciones, donde ya la característica de la electrónica en los diferentes aparatos y la comunicación y telecomunicación comienzan a hacer un cambio interesante en todas las industrias. Y hoy en día, como nos decía Constanza también, esa revolución o cuarta revolución o industria 4.0, ligada directamente a todo lo que es la tecnología, los productos inteligentes, la industria inteligente, sistemas ciberfísicos, Internet de las cosas o para las cosas, el Big Data, la inteligencia artificial, la conectividad entre todos los elementos, en fin, una gran cantidad de características desde el punto de vista tecnológico, pero que
claramente han revolucionado la industria, los sectores, la forma de ver y administrar los diferentes negocios y además de desarrollar los diferentes negocios. En ese sentido, en esta parte de la industria quería recontextualizarla nuevamente porque cuando hablamos entonces de Industria 4.0 y cuando ya Constanza entonces nos trae aquí los conceptos de la logística 4.0, su importancia, la posibilidad de la aplicación a los diferentes procesos que ya hemos venido hablando, que incluso podemos ligarlo directamente a las cadenas de suministro y a los canales de distribución. La tecnología se vuelve completamente relevante y en algunos casos necesaria para la optimización y el cumplimiento de la satisfacción o de los niveles de satisfacción de los clientes. Volvamos a ese ejemplo de Coca-Cola, donde veíamos esa administración de la cadena de suministro y comencemos a ligar ese proceso que en el video que logramos evidenciar y en esa socialización que hicimos, pues evidenciamos que allí en ese momento ya se tenían unas características de tecnología, pero a lo que vemos hoy en día, incluso Constanza nos hacía algunos ejemplos de la logística 4.0 en Colombia, nos hablaba de Bavaria, de Grupo Corona, en fin, donde ya hay mayor aplicación, incluso no solamente en estas grandes empresas. Y para darle continuidad a la parte de distribución que ya veníamos hablando, gran cantidad de operadores logísticos, esos operadores que hablábamos en la presentación anterior, en la presentación de la sesión anterior de una de las compañeras donde nos hablaban de los operadores logísticos, de cómo estos influyen directamente en las cadenas de suministro, en el proceso de la logística como tal. Ya operadores logísticos vienen trabajando sobre la logística 4.0, automatizando, aplicando herramientas Big Data, aplicando Internet de las cosas y poniendo a disposición todos estos elementos para los clientes, para sus clientes, para aquellos quienes determinan dentro de su proceso, dentro de su core business, como también lo veíamos aquí en la presentación, la necesidad de tercerizar esas actividades que no son su función principal, no son su especialización, pero necesitan de otros especialistas para poder desarrollarlas y para poder llevar ese producto o ese servicio a un cliente final. Allí esos operadores logísticos y sobre todo en el tema de la distribución y del transporte vienen aplicando bastante lo que es la logística 4.0 y en Colombia ya tenemos una gran cantidad de operadores logísticos que están inmersos en este concepto, que entregan unas soluciones que uno en algún momento podría pensar que son increíbles, pero que ya son un hecho, que ya encontramos entonces almacenes automatizados, como lo veíamos también con el almacén de Grupo Familia, el centro de distribución del Grupo Familia, y así con esas características encontramos ya operadores logísticos que tienen todo su sistema de almacenamiento automatizado, que tienen incluso partes productivas automatizadas o robotizadas, donde con el ánimo de no afectar el recurso humano, obviamente, que se tiene allí que desplazar, porque ya llega una máquina, llega un robot, llega un proceso automatizado a reemplazar todo lo que éste hacía, se le da entonces esa posibilidad de que pueda desempeñar sus funciones o incrementar su conocimiento en otros puestos de trabajo, gestionando, administrando, incluso coordinando esos procesos que él ya conocía de forma directa y operativa, pero que ahora están siendo realizados por un robot, una máquina, un sistema netamente tecnológico. Muy buena presentación, Constanza, una información muy completa y una ejemplificación también muy interesante allí con los casos que nos trajiste. Muchas gracias por la presentación. Profe, a usted muchas gracias. La presentación quedará entonces alojada en plataforma con la correspondiente nota de la actividad también para que todos puedan acceder a ella y además para que tú puedas identificar la nota correspondiente. Listo, profe, muchísimas gracias por su colaboración. Muy bien, Constanza, muchas gracias a ti. Vamos ahora con Samuel
innovaciones en la distribución y su aporte logístico, un tema que muy seguramente puede estar ligado con lo que es la logística 4.0, la parte de tecnologías aplicadas allí a la distribución. Vamos a ver qué nos cuenta entonces Samuel con su presentación. Samuel, ¿tienes allí tu presentación lista? Veo que estás abriendo el audio, pero no te escuchamos, Samuel. Ya me escucha, profe. Ahora sí. Sí, señor. Listo. Decía que sí, la tengo lista la presentación ya. Listo. Voy a dejar de presentar aquí mi pantalla para que puedas presentar allí con tu dispositivo y podamos ver la presentación. Listo, profe. Ahí la están viendo ya. Ahí está cargando. Sí, señor. Ahí ya vemos la pantalla de PowerPoint. Listo, profe. Bueno, pero no nos cargó la presentación. El modo presentación no nos lo está cargando, quedó congelado allí en la pantalla de PowerPoint. Quedó congelado ahí. Ahí. Ahí está pasando, sí, ahí la vemos pasar. Listo, tocaría así entonces porque no la está dejando. Listo, lo que puedes hacer es reducir un poco esa lista de diapositivas para que amplíe un poco la diapositiva principal y eso es. Ahí la vemos un poco mejor. Perfecto. Profe. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Samuel Torres y me tocó el tema de innovaciones en la distribución y su aporte logístico. Entonces vamos a comenzar. Dice, la creciente utilización del comercio electrónico y la necesidad de generar soluciones eficaces a problemas como la seguridad y la distribución física de mercancías están diseñando un nuevo escenario para el transporte. Profe, yo empecé a investigar esto pues cuando me dio usted el tema para investigar y yo encontré pues muchos ejemplos como el que vimos acá de Coca-Cola, de Corona, de Bavaria, pero yo me interesé por un caso en específico y cercano, que tal vez no sea lo más innovador y lo más tecnológico, pero es lo que tenemos acá en el momento, y es más precisamente este proceso de distribución en Postobón, más concretamente en el CI2 Quebradas. Entonces lo enfoqué más hacia este sitio. Entonces, nos dice que Postobón es un centro pues, que cuenta con un departamento de producción, cuenta con unos centros abastecedores que le permiten tener pues, mucha disponibilidad de producto. Algunos de estos centros abastecedores son Postobón Jumbo, que es el principal, Postobón Medellín, Postobón Bello y Gaseosas Lux de Bogotá. Dice que Postobón Dos Quebradas también funciona al mismo tiempo como centro abastecedor y suministra productos a centros como Manizales, como Armenia y como Anserma. O sea, es un abastecedor del eje cafetero. Acá nos vemos cómo llega el producto a la planta. En casos llegan en botellero, que es el tráiler que se ve ahí, con carpas, con arañas. Esos son más fáciles de descargar porque es directamente con la montacargas. En cambio, hay productos que llegan en carrocería, que se descarga manualmente por cuadrilla, que es un tercero, es una empresa que se encarga de ir a cargar o descargar cuando se trata de carrocerías y no de botelleros. Y ahora vamos a hablar cómo empieza el proceso de distribución desde el momento de su venta. Entonces dice que el proceso inicia de que el preventista realiza su recorrido previamente programado para visitar todos y cada uno de sus clientes. Estos preventistas usan una máquina llamada Handheld, que es un dispositivo que les permite pues como almacenar información y
grabar el pedido de todos los clientes. Además cuenta con GPS y es una herramienta de muchísima ayuda. Ellos cuentan con un límite de tiempo que no pueden sobrepasar porque deben suministrar la información de los productos, de la cantidad y referencias vendidas al centro de distribución. Pues ellos hayan transmitido toda la información de las ventas del día. Hay un departamento en distribución que son los analistas. Ellos se encargan pues de unificar esta información y pasársela al departamento de empaque y producto. El departamento de empaque y producto es el que está directamente relacionado con la bodega y con el producto terminado. Ellos saben exactamente qué disponibilidad hay y qué fechas de caducidad hay en ese momento. Cuando el supervisor de empaque recibe pues, esta información de las ventas que se hizo en el día, las compara con un inventario o con una toma física que se realizó previamente en la mañana. Y es aquí donde se tumba pues, el producto que no vaya o que no alcance para el otro día. ¿Por qué? Porque no pueden haber faltantes en caja. Si el producto no se tumba, eso va a quedar pendiente para el cliente y van a quedar faltantes en la caja y eso no se puede permitir. Una vez el supervisor de empaque y producto terminado haya suministrado la información de lo que hay disponible, le retorna la información a los analistas de distribución, quienes se encargarán ya de trazar las rutas y el número de camiones y de zonas que van a salir el otro día. Una vez ellos tracen pues, las rutas y el número de zonas, esa información es devuelta al departamento de empaque y producto para una vez así realizar el cargue. En este proceso que inicia, pues un proceso nocturno, se cargan camiones para bodegas, rutas residenciales o autoventas, que como su nombre lo dice, son autoventas, no hay nada vendido todavía. Rutas de preventa, que son las rutas por las que previamente pasaron los preventistas y ya se supone que es mercancía vendida. Y supermercados o canal moderno. Y ahora últimamente las escobillas, que es un plan que se hizo por el tema de COVID, que aporrió mucho las ventas y es como una especie también de autoventa, pero con unas rutas específicas. Hay unos clientes también especiales y son en el canal moderno, que son estos dos, Jerónimo Martins, que son las tiendas Zara, y el PriceMart. Se caracteriza pues este producto porque es especial, tiene un paletizado especial, hasta las estías son especiales. Si ven acá la imagen, las estías son azules y son especiales. El encintado es especial, el paletizado, tiene los cartones en las esquinas también y hasta tiene sus propias carrocerías. Nos dice que habiendo terminado pues, la operación de carga en la noche, ya los distribuidores se disponen pues, al otro día muy temprano a salir a distribuir el producto, que llegue en la cantidad y sabores pedidos por los clientes. Una vez terminada pues, la ruta, los camiones se dirigen nuevamente a la planta, donde son recibidos pues, por los supervisores de empaque, donde se recibe el producto que no se vendió y posteriormente se va a liquidar el camión. ¿Por qué pasa que devuelven productos sabiendo que son camiones de preventa? Se supone que todo lo que salió está vendido, porque no se estiva por unidades, se estiva por pacas enteras. Entonces, si un cliente pide una gaseosa y un sabor, no se le puede mandar solo una unidad. Entonces, en el camión se va a ir la paca de todo ese sabor para que el distribuidor saque allá su unidad.
Entonces el producto que retorna debería ser el sobrante. En caso de no estar completo, pues se cobraría. Este proceso termina acá cuando el camión entra y volvería a empezar así otra vez al otro día con una ruta distinta. Y hasta acá llegamos, profe. Muy bien, Samuel, muchas gracias por la información. Ya vamos a unas consideraciones. Los demás compañeros del grupo, ¿alguna observación, algún comentario con respecto a lo que nos entrega Samuel en su presentación? No, profe, está claro. Muy bien, compañeros. Bueno, con respecto a la información que nos trae Samuel, relacionada de pronto a esa parte de innovación, ya Samuel nos deja claro al principio que trató de trabajar el tema desde la ejemplificación o desde el caso puntual que a través de lo que evidenciamos con el desarrollo de distribución de Postobón, un poco más complementario a lo que habíamos visto con el video de Coca-Cola, trata entonces de dejarnos saber cuál es esa posibilidad de aplicar algunos elementos, en algunos casos innovadores o para algunas empresas innovadores. Y aquí entonces no podemos sesgar el tema de la innovación solamente a la aplicación de la tecnología. Tecnología, como nos explicaba también Constanza allí en su presentación, que es completamente trabajable desde el punto de vista de la logística 4.0, pero que en una parte de esa presentación también nos decía, no necesariamente aplicar logística 4.0 quiere decir automatizar y tener tecnología disponible, porque ya eso lo hacen las tecnologías tradicionales. Cuando hablamos de logística 4.0, ya vimos que se está determinando unas condiciones más puntuales y más específicas. Aquí en lo que nos presenta Samuel, entonces sí podemos ver unas herramientas tecnológicas e incluso de automatización que generan innovación en la distribución. Y vuelvo y lo repito, puede que lo veamos muy simple, ya teniendo conocimiento de causa de pronto de algunos otros ejemplos que hemos trabajado, pero para algunas organizaciones, el lograr aplicar este modelo como nos lo presenta Samuel, el modelo de Postobón, puede ser un tema completamente innovador, porque cambia de forma radical como esa empresa X o Y estaba presentando su distribución o estaba realizando su distribución. ¿Por qué? Porque comienza a evidenciar lo que hace Postobón, y gracias aquí a lo que nos entregó Samuel, entonces allá hay unas consideraciones desde el tipo de vehículos que están trabajando, que determina también un tipo de operación, hasta una aplicación desde el punto de vista comercial, con algunas herramientas tecnológicas, luego con procesos, en algunos casos con herramientas especializadas, en otros casos completamente manuales. Pero miren que eso lo va determinando que el tipo de mercado que voy atendiendo. Luego por ahí nos decía, hay un tema de innovación también, porque hay unos clientes en específico que entregan unas pautas o unas características puntuales para su proceso de distribución y su proceso de recibo de mercancía. Jerónimo Martins, PriceSmart, con unas condiciones de estiva específicas, cantidades, dimensiones, pesos, alturas, tipos de estivas, todo debidamente identificado para que el proveedor, en este caso Postobón, con el ejemplo que nos entrega Samuel, pueda aplicar entonces diferentes innovaciones a su proceso. Muy seguramente cuando Postobón no contaba con clientes, porque pues sencillamente no estaban aún en el mercado, como PriceSmart o como Jerónimo Martins, no tenía la necesidad de generar innovaciones en su proceso de distribución con relación a el tipo de estivas a trabajar, las herramientas a trabajar, la cantidad de
producto que debía incluir en una estiva o no, la condición como tal de la estiva, que con esquineros, sin esquineros, en fin, una gran cantidad de condiciones que los llevan a innovar sus procesos, a modificar sus procesos. Debemos entender un poco la presentación de Samuel hacia ese sentido. Porque en temas de innovación ya veíamos, y pues también agradezco a Samuel el haber trabajado, de pronto sin el conocimiento y sin una programación previa, pero casualmente nos dio la forma de él presentar aquí el tema, primero con haber trabajado las herramientas tecnológicas desde el punto de vista de la logística 4.0, en algunos casos que nos presentó la compañera Constanza, que ya allí en el chat vemos que se desconectó para seguir con su jornada laboral, y complementarlo entonces con innovación desde el punto de vista de cambios necesarios, ajustes, modificaciones en procesos necesarios para poder llevar a cabo esa distribución. Muchas gracias, Samuel, allí por la información, por este ejemplo empresarial que nos trajiste hoy, donde se evidencian algunos temas de distribución bien importantes, algunos puntos también de innovación interesantes en diferentes procesos, y que nos da paso entonces para continuar con nuestro tema de benchmarking, que ya vamos a trabajar aquí en nuestro módulo entonces, para ver si logramos dar agilidad también a la entrega de estos contenidos. Muchas gracias, Samuel, te agradezco que me puedas enviar la presentación para dejarla también alojada en plataforma disponible a los compañeros y con la nota correspondiente de la actividad. Listo, profe. Gracias a usted. Una preguntita, profe. Se lo Señor. mando al WhatsApp. Sí, puede ser al WhatsApp o al correo electrónico, no hay ningún problema, por donde te quede más fácil. Listo, profe. Gracias. Muy bien. Ok, compañeros, bueno, ya se retiró la compañera Constanza, continuamos aquí con 14 compañeros en sesión. Vamos entonces a compartir aquí pantalla para que veamos los temas que tenemos pendientes. Muy bien. Vamos entonces aquí al tema de benchmarking, que precisamente o ligándolo a lo que estábamos viendo allí con Samuel, en la parte de innovaciones en la distribución, y que les decía yo que este tipo de procesos, que si bien pudiéramos decir que no son como tan llevados a un tema completamente nuevo, completamente tecnológico, si quisiéramos ligarlos a una logística 4.0, donde podríamos tener más herramientas de automatización, más herramientas de Internet de las cosas, de sensórica, que nos logren generar esa aplicación precisamente de la logística 4.0, sí tenemos cambios interesantes en algunos procesos y que para algunas empresas, como les decía hace un momento, esos procesos sí que serían altamente innovadores, porque vienen haciendo unas prácticas que muy seguramente les ha dado resultado, pero que si logran identificar esa información que nos comparte Samuel con respecto a los procesos de distribución, cómo manejan las rutas de venta, cómo manejan la distribución de rutas de distribución, cómo manejan las diferentes herramientas, en qué momento tengo que utilizar entonces un vehículo, un botellero o un vehículo entonces canastero. En fin, allí tengo entonces la posibilidad de ir conociendo un poco más de eso para lograr identificar qué puedo adaptar a mi proceso y generar una innovación. Y en ese sentido estamos hablando de benchmarking. Hacíamos esa consulta en una de las sesiones previas sobre la identificación de en qué momento se está realizando el benchmarking, en qué momento una empresa puede estar hablando de que está trabajando a través de este concepto del benchmarking. Y dejábamos muy claro que no es copiar tal cual una empresa, un área, un grupo, un colaborador hace las cosas o está haciendo un proceso en específico, no es copiarlo tal cual y entonces ejecutar un proceso de la misma forma. Es identificar muy bien cuáles son esas correctas formas o las mejores formas de hacer algo y adaptarlo
a las herramientas y a las prácticas que yo tengo normalmente en un proceso. En nuestro caso, en la administración de la cadena de suministro. ¿Cómo puedo entonces yo identificar lo que está haciendo Postobón, lo que hace Coca-Cola, lo que hace Bavaria en su proceso de distribución y que obviamente por un tema netamente financiero, de capitales, pues mi empresa no puede acceder a esas herramientas, pero ¿qué consideraciones tienen en cuenta para yo, con las herramientas, con el capital que yo tengo, poderlo adaptar a mi proceso, a mis necesidades, a lo que me requiere mis clientes? Allí estoy aplicando benchmarking. También puedo enfocar ese benchmarking a incrementar los niveles de calidad de mi producto, de mi servicio, de mis procesos. Generar valor, obviamente, cuando estoy cambiando, cuando estoy generando esas innovaciones, ya de inmediato estoy buscando la generación de valor en los diferentes procesos de la cadena de suministro. ¿Para qué? Para lograr mejorar la satisfacción del cliente. Recuerden los niveles de servicio, recuerden esos estándares altos que siempre debemos buscar con las muchas o pocas herramientas que tengamos. No quiere decir que si dentro de mi proceso de la administración de la cadena de suministro o mi pequeña cadena de suministro, porque soy una empresa pequeña, una pyme, una mediana empresa, no tengo tantas herramientas propias, pero tengo que cumplirle a mis clientes, tengo que tener una satisfacción de cliente. No quiere decir que porque yo tengo pocos recursos, entonces mi satisfacción del cliente no pueda ser alta. Por el contrario, yo tengo que mantener unos estándares de satisfacción del cliente siempre muy altos porque son mi principal objetivo, el satisfacer a esos clientes y optimizar los recursos que tengo. Y allí es donde la gestión aparece, allí es donde la administración de la cadena de suministro aparece. Tengo que gestionar y administrar los recursos que tengo, pocos o muchos, tengo que administrarlos. Generalmente en logística, así contemos con muchos recursos, siempre determinaremos que son escasos o que son pocos, porque quisiéramos tener muchos más recursos para poder ejecutar ese proceso de distribución, de transporte, de entrega, de almacenamiento, de inventarios, pero no los tenemos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ejecutar los principios de la logística y generar esa gestión allí con ese recurso que se tenga. Vuelvo y lo repito, en la gran mayoría de casos lo consideramos escaso. Puede que no sea escaso, puede que esté mal administrado. Y ya con una correcta gestión y optimización de ese recurso, ya el resultado de satisfacción del cliente seguramente será mucho mejor. ¿Y eso cómo lo puedo hacer? Pues uno de los métodos es aplicando benchmarking. Venga, yo porque si tengo todos estos recursos, si tengo flota propia de transporte, si tengo un CEDI, un centro de distribución establecido, si tengo muy buenas relaciones con los proveedores y con los clientes, ¿por qué una empresa X o Y que apenas está creciendo, que apenas está desarrollándose, tiene mejores niveles de servicio que yo? ¿Qué tengo que hacer ahí? ¿Aplico benchmarking? Bueno, identifico qué está haciendo esa competencia. Ojo con la aplicación del benchmarking. No quiere decir que entonces voy a ir allá a robarle información, a trabajar de forma no correcta o desleal contra esa competencia para identificar cuáles son sus bondades frente al cliente o sus ventajas frente al cliente y entonces yo tratar de desestimar esas ventajas. No, ojo que ya no estamos hablando de benchmarking, ya estamos hablando de una competencia desleal que no tiene nada que ver con lo que es el benchmarking y es muy importante que desde el punto de vista de la administración se tenga eso claro. El benchmarking no busca en ningún momento afectar a quien tiene la información o a quien aplica correctamente un proceso para yo tomar posesión de esa información o tomar posesión del desarrollo de ese proceso. Eso ya es otro tema completamente diferente. Cuando hablamos de benchmarking es la identificación a través de buenas prácticas, a través de el flujo y contraflujo de información, a través de la buena comunicación, incluso a través de sinergias entre esas empresas, entre la posible competencia o no, entre empresas del mismo sector, entre empresas de diferentes sectores. Hemos conocido casos, y yo particularmente he conocido casos, por ejemplo, de empresas que hacen sinergia, que son competencia,
posiblemente directa o en algunos casos indirecta, o son empresas que generan productos complementarios y hacen sinergias para identificar cómo se están haciendo los procesos. Crisaltex, Gino Pascali, que es una empresa pereirana, una empresa de la región y pues altamente conocida ya en Colombia, ha generado sinergias incluso, por ejemplo, con el grupo de Estudio F. Identifican allí condiciones puntuales de sus procesos, cómo lo realizan algunos, cómo lo realizan otros, y miran esas condiciones que pueden implementar dentro de sus procesos y se ayudan en el crecimiento empresarial. Luis, cuéntanos. Profe, una pregunta. ¿Este tipo de sinergia también se puede dar cuando las empresas son muy locales y ya se van como volviendo más nacionales y hacen convenios con empresas, pues digamos, de transporte o para poder movilizar los productos más a otras regiones? Ok, ya te entiendo. Ojo, una cosa es la integralidad en la cadena de suministro, que podría estar un poco más enfocado a lo que tú nos planteas, precisamente por un crecimiento. Entonces, dentro de ese crecimiento de mi empresa, porque mis ventas se aumentaron, porque tengo unos productos exitosos, porque ya el mercado que tengo pues me quedó pequeño y quiero entonces llegar a otros mercados similares, en fin, y busco estratégicamente entonces cómo ampliar mi cobertura de mercado, por ejemplo, con un distribuidor, un mayorista o un minorista en otra ciudad y que a su vez tenga que hacerse una contratación con un operador de transporte, por ejemplo, ahí lo que estoy haciendo es ampliando mi cadena de suministro y a su vez generando integralidad, integrando a ese minorista o a ese mayorista, ampliando mi canal de distribución, utilizando operadores logísticos a través del outsourcing, a través de la tercerización. Ahí estoy ampliando mi cadena de suministro y estoy integrando además otros actores. Cuando ya hablamos de esas sinergias en el tema del benchmarking, es cuando las empresas que pueden ser competencia, que pueden ser de un mismo sector o que pueden ser incluso de sectores diferentes, aplican estos procesos de bench en algunas actividades puntuales. Entonces, el caso que les estaba diciendo de Crisaltex y el grupo de Estudio F. Crisaltex entonces determinó que tenía algunas falencias en el tema de la aplicación de la distribución de las bodegas en las tiendas. O sea, la bodega de la tienda, de una tienda ubicada en X centro comercial o en X punto de la ciudad, debe de tener una distribución, una forma de distribuirse correctamente para almacenar bien los productos y luego presentarlos allí en la tienda, en las diferentes góndolas, en los ganchos y demás. Identificaron que tenían esa falencia, pero a su vez identificaron en las tiendas del grupo de Estudio F que allí sí tenían buena distribución en esas bodegas, que allí se tenía muy bien planteado todo el control de ese inventario en esas pequeñas bodegas de las tiendas. Hicieron la sinergia. Los señores de Estudio F, ustedes nos pueden compartir información, nos pueden generar alguna capacitación de estos procesos, cómo manejan esta parte, y la otra empresa accede, claro que sí, podemos brindarles esta información, ustedes pueden conocer esto, y lo hacemos de esta forma, aplicamos estos conceptos, estos procesos. Miren ustedes que pueden aplicar en su función. Allí se está aplicando benchmarking, se genera una sinergia entre dos empresas del mismo sector. Muy seguramente no son competencia directa porque pues el mercado de Gino Pascali puede ser un mercado muy diferente al de Estudio F, pero que sin embargo hacen parte del mismo sector y que en algún momento podrían ser competencia directa. Pero se generó esa sinergia a través de el trabajo con benchmarking. Muy seguramente también el día de mañana el grupo de Estudio F, cualquiera de sus marcas, podrá identificar que Gino Pascali hace algo bien, hace algún proceso bien y tendrán la posibilidad de solicitarle, señores, ustedes cómo hacen este proceso, explíquenos, enséñenos, genérenos capacitación, hagamos un benchmarking y veámonos beneficiados en ambos casos. Es posible hacerlo, que se necesita de un grado de comunicación, de información, de seriedad en la aplicación de ese tipo de procesos, claro que sí, pero se pueden lograr.
se pueden lograr y se da más de lo que ustedes podrían de pronto creer. Entonces hay que hacer esa diferenciación para la observación que nos hacía Luis en el crecimiento como tal de una cadena de suministro, donde tengo o debo integrar otros participantes y que los hago partícipes a su vez de ese proceso de distribución, diferente de los procesos de benchmarking, donde puedo hacer sinergias con otras empresas a través de conocimiento de procesos, aplicación de procesos y cómo puedo llevarlos yo a cabo dentro de mi cadena de suministro. Y allí aplicamos completamente benchmarking. ¿Qué objetivos tienen? Pues aumentar el valor de producto, es decir, generar valor de producto, generar eficiencias en los procesos, mirar las mejores prácticas tanto de forma externa como de forma interna, porque también a veces tenemos dentro de las mismas empresas grupos o áreas que generan o desarrollan sus procesos muy bien versus otras que de pronto son un poco más quedadas en esa parte, en ese desarrollo de mejores prácticas, de mejores procesos. Allí también puedo aplicar benchmarking y obtener también buenas prácticas de otras empresas, como el ejemplo que les estaba haciendo de esas dos empresas del mismo sector, pero que no estaban afectando su competencia, no estaban afectando el mismo tipo de producto, por ejemplo, sino que era un benchmarking sobre un proceso en específico que lograba mejorar entonces las actividades de una de ellas. ¿A través de qué? De una buena información y una buena comunicación. Benchmarking, entonces, concepto bien interesante para la administración de la cadena de suministro, sobre todo cuando logramos identificar que tenemos o podríamos tener algunas falencias en procesos o en operaciones y que otros lo hacen bien y allí podemos identificar cómo lo hacen para aplicarlo a nuestro caso con nuestras herramientas y con nuestras condiciones. Hablemos ahora de la construcción de la cadena de distribución, donde en esa construcción de la cadena de distribución, pues ya hemos hablado bastante de los actores y también hemos hablado de las posibilidades que se tienen en esa cadena de distribución de aplicar diferentes canales de distribución. Ustedes mismos han hablado de ellos y han determinado la importancia de esos canales de distribución e incluso en el taller que se desarrolló, lograron identificar seguramente otros canales de distribución que no se habían escuchado o cómo estas empresas allí o estos casos empresariales que trabajamos en el taller lograron identificar cómo optimizar muy bien los canales de distribución definidos para el desarrollo de su negocio y que eso incluye entonces diferentes actores. Los proveedores, los operadores de transporte, los clientes, las empresas como tal, todos ellos inmersos en lo que es esa cadena de distribución. Y en esa administración de esa cadena de distribución, pues tendremos nosotros una función importante, siempre tratando de buscar una generación de optimización de los recursos, de eficiencias, de mejores tiempos, mejores niveles productivos y obviamente todo esto redundando en la satisfacción del cliente. Ahora, ¿qué podemos entonces establecer de esos actores, proveedores, transporte, clientes, empresas, que nosotros dentro de la administración podríamos estar en cualquiera de estos grupos? En cualquier momento podemos ser proveedor, en cualquier momento podemos estar desde el punto de vista del transporte, podemos ser clientes o podemos ser la misma empresa que tiene que desarrollar toda una cadena de suministro. Con los elementos que logramos identificar en el transcurso de este módulo, ya podemos entonces por lo menos establecer claramente cuáles son esas necesidades que se tienen para el desarrollo, la elección y la administración de la cadena de suministro y de los canales de distribución para hacer posible que el cliente quede satisfecho, que cumplamos con las necesidades del cliente. Una de esas opciones es trabajar con el outsourcing, que ya hablamos de él en la sesión anterior y que logramos también identificar en la presentación del grupo encargado de ese tema, cómo el outsourcing entonces entrega diferentes ventajas, identifica también a través de las funciones del outsourcing las posibilidades de especializar mucho más a ese actor, llámese proveedor, llámese transporte, llámese cliente, llámese empresa, que se especialice mucho más porque hay otros
Hay otros que ya son especialistas en ese sentido. Entonces, si estoy desde el punto de vista del proveedor, soy el que fabrica el producto y ese es mi fuerte, fabricar un producto, pues yo a través del outsourcing puedo tercerizar entonces los procesos de transporte, almacenamiento, gestión de inventarios, ruteos y demás, y me dedico a lo mío, a producir. Me dedico a mi línea productiva, a generar eficiencias en mis líneas productivas, a generar mejores tiempos, mejores promedios de trabajo, mejores promedios de entrega de producto y demás. Luego, aquel tercero, operador de transporte, operador logístico, un 2PL, un 3PL, un 4PL, se encargará de ese resto de la operación que yo no manejo muy bien, que yo no conozco muy bien, sin embargo, que no puedo dejar de gestionar, que no puedo dejar de administrar, aún estando aplicando el modelo del outsourcing. Recordemos que hacíamos mucho énfasis y también en la presentación nos sugerían el tema de la administración, entregar esas funciones, esos procesos en los cuales sé que no soy tan eficiente, pero que otro podría ser más eficiente que yo, que me preste ese servicio, que me entregue ese conocimiento, esas herramientas, pero eso no quiere decir que me desligue completamente de esos procesos. Al contrario, tengo que estar muy pendiente también porque estas empresas que prestan esos servicios podrían aprovechar, desafortunadamente, ese conocimiento, esa información para otros objetivos. Allí entonces el outsourcing se vuelve importante dependiendo de en qué parte de esa cadena de distribución esté ubicado yo, en qué grupo de actores y qué necesidades tenga también para el desarrollo o la aplicación del outsourcing, porque debemos de tener muy claro también que hay empresas que no determinan el outsourcing como una opción para sus procesos y prefieren generar entonces todo el conocimiento, el manejo y la aplicación de los diferentes procesos de forma directa, controlar toda la parte de transporte, tener su propia flota de transporte y su personal capacitado y conocedor de toda la parte de transporte, de igual forma en la gestión de inventario y almacenamiento, de igual forma en toda la parte del abastecimiento y del área de compras y demás. Lo determinan así como estrategia de empresa también, que sean ellos y únicamente ellos, esa empresa, quien maneje todos los procesos y especializarse dentro de la empresa en el desarrollo de dichos procesos. También es completamente viable. Son estrategias de las organizaciones. Pero debemos entender y debemos conocer que hay otras opciones también para optimizar los recursos. Porque en determinado momento podemos estar realizando nuestra función laboral en alguna empresa que trabaje de forma independiente, sin modelos de outsourcing, pero por X o Y motivo, por un cambio en la gerencia, por un cambio de administración, por cambio de políticas, por el mismo cambio de la estrategia, se determine que ya se va a comenzar a trabajar sobre tercerización de algunos procesos. Y ya ustedes desde el punto de vista administrativo tendrán conocimiento de cómo entonces comenzar a aplicar esos cambios y cómo pueden afectar o no esos cambios a la organización, aplicando el outsourcing y siempre estableciendo dentro de todos estos actores en la parte de la cadena de distribución una excelente comunicación. La necesidad de la comunicación siempre va a estar allí presente. Por más implementados que tenga yo procesos, documentaciones, soportes, en toda la actividad logística y en toda la actividad de la cadena de suministro, por más controlado que tenga yo esto, si no existen unos buenos canales de comunicación y un buen flujo de información, desafortunadamente no lograremos entonces un correcto desarrollo de la cadena de suministro. Comunicación y flujo y contraflujo de información. Si no hay ese desarrollo, difícilmente podemos establecer eficiencias, mediciones, toma de decisiones en el desarrollo de la cadena de suministro. ¿Alguna inquietud hasta allí, compañeros? ¿Alguna duda con respecto a lo que es esa posibilidad de construir la cadena de distribución? Pero más que construirla, porque pues realmente las cadenas de distribución están casi que establecidas ya por todos sus participantes, es identificar en qué punto puedo estar yo de ella
de esa cadena de distribución y cuáles son entonces esas condiciones, requisitos y procesos, modelos, actividades que puedo ir desarrollando, que puedo ir adicionando o que puedo ir omitiendo para generar una muy buena gestión en esa creación y construcción de una excelente cadena de suministro. ¿Alguna inquietud hasta allí, compañeros? No, profe, vamos bien. No, señor. Ok, No, profe, gracias. perfecto. Hablemos entonces de algunas razones, ya hemos hablado de ellas, recordémoslas, algunas de las razones para tercerizar algunos procesos de la cadena de suministro. Lo veíamos en la parte del outsourcing. Los expertos saben más que nosotros. Claro, si tenemos la posibilidad de que un experto, que un especialista, que además tiene las herramientas y aplicaciones tecnológicas para mejorar nuestro proceso, hágalo usted. Obviamente hay que tener unas condiciones y y en la parte contractual dejar establecidas esas condiciones y esos requisitos para poder entregar esas funciones al experto, al que más sabe. Cuéntanos, Luis. Profe, pero yo de pronto ahí lo voy a contradecir un poco. Claro, dime. Maestro, pues lo voy a hacer por el ejemplo de la empresa nosotros. Nosotros manejábamos un sistema de entregas y de transporte tercerizado a personas que tenían camionetas. Ellos ya se habían especializado en este proceso. Ellos ya tenían pues todos los implementos, tenían por ejemplo cobijas y todas estas cosas para proteger el material. La empresa que hizo, pues contrató una empresa logística de transporte, Ujú. y a ellos al principio se les dificultó mucho porque ellos estaban especializados en entregar paquetes y pues de productos que no eran delicados. Entonces ahí ya como en esa transición de procesos, de pasar a gente que está especializada, que Ajá. entregaba el material de buena forma, pasamos a una empresa que no estaba especializada. Pero ellos eran especialistas en lo que hacían porque era una empresa de transporte ya reconocida. Pero al pasar a entregar este material surgieron muchos problemas, devoluciones, daño de material y productos. Ujú. Entonces ahí pues como que lo contradigo un poco porque hay gente que sí es muy especializada, pero no en los temas de las empresas. Claro, y esa observación es muy válida, Luis, y te agradezco allí que la traigas a referencia de este tema. ¿Por qué? Porque precisamente lo que tú dices, se identificó una posibilidad de mejorar, entre comillas, un proceso que ya tenían establecido con unos terceros a ese mismo proceso, pero ya con una empresa que, como tú lo dices, entre comillas, es más, está más especializada, tiene mayor conocimiento, tiene mayores herramientas, nos asegura un poco más la operación. Pero se encontraron con un inconveniente puntual. Dentro de esa especialización del proceso, muy seguramente de la parte de transporte, en esa selección del operador logístico que me va a prestar el servicio, se generó una falencia y era lograr identificar que si efectivamente eran especialistas en el proceso, fueran especialistas también en el producto. Y allí es donde muchas veces, y agradezco ese ejemplo, muchas veces en la tercerización, en el proceso del outsourcing, en el determinar un outsourcing para uno de mis procesos, cometemos el error de irnos de pronto o dejar algunos elementos en la toma de decisión por fuera de ella. Entonces elegimos a ese operador logístico porque me presentó mejores tarifas, porque me presentó 15 días más de crédito, porque me presentó unos vehículos de última tecnología, de última generación para el transporte de mis mercancías. Pero omití, y allí voy al tema de comunicación y flujo y contraflujo de información, omití preguntarle o tener dentro de las condiciones de elección del operador logístico el conocimiento y la experiencia en la manipulación del tipo de producto, por ejemplo, que Madecentro transporta o que Madecentro entrega o que Madecentro ejecuta con sus clientes. Allí entonces no quiere decir que
el error fue completamente del operador logístico, ni el error fue completamente de Madecentro al tomar la decisión. Es una omisión de información de ambas partes, porque es que el operador logístico, en el afán de captar un negocio, pues puede que presente unas condiciones que de pronto no son las que realmente va a ejecutar. Y el solicitante del servicio, en el afán también de darle continuidad a su operación y de ejecutar correctamente la entrega de este proceso, omite también consultar algunas cosas puntuales en los operadores logísticos, llámese de transporte, o de almacenamiento o de inventarios, de lo que vaya a trabajar. Procesos administrativos, contables, financieros que también se tercerizan y que a veces se omiten condiciones puntuales para determinar que el proceso se realice de correcta forma. Entonces, en ese punto donde nos dice Luis, es que los expertos saben más que nosotros, sí, pero este experto resulta que no sabía más o no tenía un manejo en ese momento. Y hubo una transición, entonces tuvimos que esperar un tiempo, 2, 3 meses, no sé cuánto tiempo, para que tuvieran la experiencia y el conocimiento suficiente en la manipulación correcta de nuestros productos. Y ahí sí presentarnos muy bien el servicio y entregar los resultados que estábamos esperando o que ya teníamos con aquellos otros terceros, pero que por otras condiciones financieras, administrativas, operativas y demás, no podíamos seguir trabajando con ellos. Era más desgaste, los terceros a veces no están disponibles, a veces el tema de tarifa se complica, entonces si no hay disponibilidad te suben la tarifa o bueno, hay diferentes manejos desde el punto de vista logístico que comienzan a afectar cuando tenemos ese manejo de esa forma. Es allí importante entonces tener en cuenta que en esa tercerización, en esa toma de decisión de la tercerización y de la aplicación del outsourcing, debo de tener en cuenta también condiciones puntuales de mi negocio, que de pronto no las tenga cualquier empresa, que no sean del común del manejo de la empresa o del operador logístico. Y tengo que hacérselo saber. Bueno, operador logístico, usted que me está ofreciendo estos buenos servicios, estos buenos tiempos, este crédito y demás, estos vehículos especializados. Ustedes saben, tienen conocimiento de la manipulación de productos o derivados de la madera con estas y estas condiciones. Ah, no, nosotros nunca hemos transportado madera. Ah, ojo. Entonces usted no me puede asegurar un excelente servicio porque ustedes no tienen conocimiento en la manipulación de mi tipo de producto. Y allí entonces, una de dos, o adquieren el conocimiento o lo adquieren conmigo, pero entonces ya tenemos que entrar a renegociar las condiciones. Porque ustedes, señores operador logístico, van a aprender una nueva función y van a aprender un nuevo proceso conmigo, no con nadie más. Entonces allí, desde el punto de vista comercial, yo ya tengo una herramienta para poder negociar unas mejores tarifas, por ejemplo. Son procesos que encontramos directamente en la logística y son del día a día. Condiciones importantes a tener en cuenta para lograr tercerizar de correcta forma. Muchas gracias, Luis, por esa observación, ese ejemplo que nos das. ¿Qué otras razones tenemos para tercerizar? La reducción de costos, que no se afecte el flujo de caja, antes por el contrario que se mejoren los flujos de caja. Reducir las huellas de carbono a través de la consolidación de mercancías, consolidación de transportes y demás. Acceso a la tecnología de avanzada que existe en el mercado, lo que les decía ahora, muchos operadores logísticos están aplicando ya herramientas tecnológicas muy interesantes que seguramente las empresas, porque no son especialistas o porque no es su objeto de negocio, no tienen. Pues allí este especialista sí lo tiene y a través de la tercerización yo puedo acceder a esas tecnologías, puedo verme beneficiado con esas tecnologías. Confiabilidad en los manejos de inventario cuando estoy tercerizando los inventarios. Obtener beneficios de las mejores prácticas que ya tienen estos operadores que van a tercerizarme un servicio o un proceso. Y tenemos entonces a los operadores logísticos, que ya hablamos de esos operadores logísticos. Ya tuvimos la oportunidad de recibir una muy buena información, una información muy completa.
con respecto a lo que son los operadores logísticos y qué tipo de servicios podemos encontrar con estos operadores logísticos. Y aquí entonces lo que vamos a identificar es, bueno, ¿y estos operadores logísticos qué parte entonces representan dentro de esa construcción de la cadena de suministro? Y aquí tenemos que ligarlos a ese proceso de la tercerización o del outsourcing. Recordemos que siempre vamos a tener una gran cantidad de actores dentro de la cadena de suministro. Desde los mismos proveedores o proveedores de los proveedores hasta los clientes o incluso los clientes de los clientes. Allí está toda mi cadena de suministro. Y en esa cadena de suministro, nosotros, desde nuestro punto de vista de la organización o incluso de nuestro punto de vista del desarrollo de un proceso, estaremos allí en una parte de esa cadena de suministro, en un punto de esa cadena de suministro. Con esta identificación ya de todo lo que es la cadena, de todos los que intervienen en esa cadena y cómo se pueden afectar, más puntualmente mis canales de distribución, cuando ya estamos siendo parte activa de esa cadena de suministro y estamos en esa parte de distribución, logramos entender que las organizaciones lograrán tener algunas ventajas sobre otras, lograrán identificar algunas ventajas que tienen sobre otras empresas y obviamente aprovecharán esas ventajas que tienen unas sobre otras. Y cuando las mismas organizaciones identifican que hay otra empresa que puede tener una ventaja ganadora sobre mi organización, que lo puede llevar a ser más reconocido en el mercado, yo desde mi organización entonces tengo que buscar las herramientas y los mecanismos para mitigar ese gap, esa diferencia, esa brecha que tenemos entre una empresa y otra, entre los procesos de una empresa y otra. Y en la disminución de ese gap, de esa brecha que tenemos, pues comienzo a aplicar los diferentes conceptos que hemos visto. Integración de la cadena de suministro, desarrollo de la cadena de suministro, porque a veces las organizaciones no las tienen. Desarrollar una cadena de suministro y en ese desarrollo entonces comenzar a integrar a los diferentes actores, generar sinergias, generar negociaciones directamente con los proveedores, con los clientes, con los distribuidores, con los mayoristas, que me permitan aumentar mis capacidades y mis tiempos de reacción para lograr cumplirle a los clientes, para lograr tener esos niveles de satisfacción tan altos. Recordemos lo que escuchábamos de Coca-Cola, satisfacción del cliente con un porcentaje de cumplimiento del 99.5%. A esos niveles debemos llegar o deben de llegar las organizaciones. Pero ¿cómo llegan a ese nivel? Pues buscando todas estas herramientas y conociendo todos estos conceptos de integración, de posibilidad de trabajo conjunto, de posibilidad de planeación colaborativa, de posibilidad de integración de sistemas, posibilidad de flujo y contraflujo de información, de identificar ese enfoque sistémico en las tomas de decisiones, ese conocimiento holístico, cómo puede entonces una toma de decisión afectar a toda la organización, positiva o negativamente, no solo a esa área o esa actividad donde estamos tomando la decisión. ¿Qué pasa después de tomar esa decisión? ¿Qué pasa después de ejecutar ese proceso? ¿Se afectó el área de ventas? ¿Se afectó el área de distribución? ¿Se afectó inventarios? ¿Se afectó el área contable? ¿Se afectó compras? Trabajar desde ese punto de vista macro para luego llegar a lo micro, a cada uno de esos procesos y desarrollarlos de la mejor forma, eficientemente, ya sea de forma directa, que es una opción, de forma autónoma, o a través de los diferentes operadores logísticos, que para eso están y para eso existen, para entregarnos las diferentes soluciones a ese desarrollo de esa cadena de suministro. Y en ese sentido de los operadores logísticos y en esa prestación de servicio que ellos tienen, pues ya habíamos identificado y aquí complementamos que estos operadores entonces realizan diseños de procesos,
de forma parcial o de forma total, dependiendo de los requerimientos de los clientes, donde puede ser el aprovisionamiento, el transporte, el almacenaje, distribución, cualquier tipo de proceso productivo en algunos casos, procesos administrativos, financieros, contables. Recordemos que hoy en día todos los procesos se pueden tercerizar, eso dependerá de las necesidades de los clientes. Y que a su vez, además de la ejecución de esos procesos que se están tercerizando, esos operadores logísticos también entonces podrán administrar dichos procesos utilizando las tecnologías, herramientas que tengan disponibles, el personal que tienen disponibles, sistemas de información, ya sean desarrollados por ellos mismos o entregados por los mismos clientes en algunos casos, tener la disposición y la disponibilidad de personal para trabajar in situ o para trabajar in-house dentro de las organizaciones que están solicitando los servicios. Todas estas características de los operadores logísticos son las que nosotros desde la administración debemos ir identificando para determinar en qué momento es necesario, óptimo y correcto trabajar con un operador logístico y cuándo no, cuándo lo tengo que descartar, cuándo lo tengo que cambiar, cuándo le tengo que generar acciones de mejora para que mis procesos no se vean afectados. Porque vuelvo y lo repito, no podemos desligarnos de la responsabilidad de los procesos solo por el simple hecho de que lo estamos tercerizando. Antes creeríamos que por el contrario, debe ser mayor el seguimiento y mayor la gestión, porque pueden ser procesos que se nos salgan completamente de las manos y luego recuperar la confianza y la satisfacción del cliente cuando el proceso ya se nos ha salido de las manos es bastante complicado, es bastante difícil. Recordemos entonces esa clasificación de los operadores logísticos, donde hablábamos de 5 clasificaciones. Aquí el módulo nos presenta solamente 4. En la presentación entregada por el grupo encargado, veíamos que podemos hablar hasta de un operador 5PL, incluso hoy en día podría estar hablándose de operadores 6PL a nivel mundial. Se está en ese desarrollo, pero establecidos concretamente tenemos desde el operador 1PL hasta el 5PL. Allí en la presentación de los compañeros relacionada con los operadores logísticos, permítanme, yo les muestro en plataforma, operadores logísticos y soporte a los procesos de la logística. En esta presentación que desarrollamos en la sesión anterior, ahí encuentran una gráfica bastante interesante y muy diciente de lo que es esos niveles de los operadores logísticos, que es una pirámide, para que lo recuerden, una pirámide donde identificamos cada uno de los operadores y qué función tienen ellos dentro de lo que es la parte logística, esa parte logística que ellos atienden. Un OPL cuando hablamos de transporte, única y exclusivamente del servicio de transporte. El 2PL cuando ya a ese servicio de transporte se le adiciona la parte de almacenamiento. Características puntuales de estos dos primeros: la función es netamente operativa su función. Si es un OPL, operador de transporte, se dedica a hacer la operación de transporte. Si es un 2PL, transporte y almacenamiento, almacena y transporta, no más. Netamente operativa. La administración de esos procesos sigue estando casi que por cuenta de quien solicitó el servicio. La administración de esos procesos, la gestión de esos procesos. Ya cuando hablamos de un 3PL, ya ese 3PL incluye transporte, almacenamiento y puede comenzar entonces a generarme gestiones a los diferentes procesos. Incluso podríamos hablar de que ya allí la gestión de inventario derivada de ese almacenamiento puede estar siendo controlada por este operador 3PL. Ya hay unos conocimientos que tiene ese operador que los pone a disposición también de quien solicita el servicio, de quien está tercerizando ese servicio de
transporte y almacenamiento, y ya entra ese 3PL y le dice, listo, yo le gestiono su inventario también. Le gestiono órdenes de compra, le gestiono las rotaciones de inventario, la clasificación del inventario. En el 2PL no, en el 2PL solamente nos almacenaban el producto, nos prestaban allí un servicio de almacenamiento en una bodega con unas características y unas herramientas, no más. Y luego, posterior a eso, nos hacían el transporte, no más. Pero ya el 3PL con sus conocimientos y su administración puede entonces comenzar a gestionar muy bien el transporte, generar rutas, optimizar el almacenamiento, gestionar el inventario, conocimientos y sistemas aplicados para el desarrollo de esos procesos previos que ya estaban entregando los 2PL o los 1PL. Luego en el 4PL entonces encontramos una optimización de una cadena. ¿Cómo así que optimización de una cadena? Ok, ya ese 4PL, recordemos que hay una característica y es que el 4PL no tiene ni bodegas, ni transportes, ni sitios de almacenamiento, eso no lo tiene físicamente. El 4PL lo que hace es gestionar a estos otros, al 1, al 2 y al 3, entregándole una solución logística integrada a los diferentes demandantes del servicio. A los diferentes demandantes del servicio. Una empresa que necesita entonces que le hagan todo el manejo de transporte, almacenamiento, gestión de inventario y que también entonces ya en esa optimización de la cadena y en esa gestión de esos procesos se involucren también en la parte de abastecimiento, por ejemplo. Allí ya estamos optimizando la cadena, vamos desde el abastecimiento hasta la distribución, que se encarguen también entonces de gestionarle las compras, porque es que ya tienen conocimiento de el almacenamiento, de la rotación de inventario, de cómo se está comportando el inventario. Venga, usted no puede encargarse también de las compras entonces, de todo el abastecimiento. Y yo como empresa me dedico a producir, me dedico a optimizar mis líneas productivas, me dedico a mejorar tiempos de producción. Y usted gestióneme el resto de la cadena. Incluso le entrego la información de mis proveedores, comience a gestionarme mis proveedores. Genéreme mejores entregas, genéreme entonces mejores calidades. Y ya allí entra un 5PL que veíamos en la presentación de la compañera en la sesión anterior, que ese 5PL lo que hace ya es una administración total de toda la cadena de suministro. Todos los posibles procesos dentro de la organización los gestionamos con el 5PL. Incluso ya allí hasta procesos administrativos. Casi que un tercero se me va a encargar de todo mi proceso. ¿Qué pongo yo? El conocimiento del negocio. El conocimiento del negocio. Yo tengo conocimiento y relaciones con proveedores, tengo conocimiento y relaciones con clientes, pero no tengo bodegas, no tengo transporte, no tengo sitios de almacenamiento, no sé lo que es gestionar un inventario, no tengo herramientas suficientes para poder manejar los proveedores que tengo y que conozco, ni para poder controlar y gestionar a los consumidores o los clientes que tengo, pero allí hay otra gran cantidad de empresas que sí lo saben hacer y me prestan ese servicio y me lo administran, un 5PL. Un 5PL. Me genera toda esa integración de todos esos intervinientes en la cadena de suministro, pero a través de diferentes procesos y diferentes sistemas. Y lo que hago yo es aportar todo ese conocimiento que ya tengo en cierto proceso o en cierto negocio. Esos son los que tenemos establecidos hoy en día, 1PL hasta 5PL. Aquí para hacer ese recorder de lo que ya habíamos hablado. Y cuando hablamos de ese 6PL, que es un concepto futuro del 6PL, estamos hablando de la integración. Recordemos esos niveles de la cadena de suministro. Esa última parte de la integralidad. Ese 6PL lo que buscará es integrar a esos diferentes 5PLs que manejan todo ese proceso tan macro. Venga, entonces integremos cadenas de suministro totales. ¿Cómo puede aportar una cadena de suministro en la parte de distribución, por ejemplo, del grupo familia,
¿con qué otra cadena de suministro la puedo complementar para optimizar todo el proceso? Es que resulta que en algunas ocasiones, por ejemplo, esto es un caso hipotético, los vehículos que utiliza Productos Familia en la distribución de los mismos para la entrega de los productos a sus clientes se van con el 70% de mercancía. Están dejando de optimizar el 30%. Pero hay una empresa cercana que maneja, no sé, por decir cualquier cosa, productos de aseo. Y también tiene productos de aseo del hogar, no productos de aseo personal como de pronto sí lo maneja Productos Familia. Productos de aseo del hogar, algunos productos en específico. Y logra identificar que su cadena de suministro se podría integrar a la de Productos Familia y generar una optimización en esos transportes. ¿Por qué? Porque es que esta empresa de productos de aseo del hogar no tiene los mismos niveles de distribución que puede tener Grupo Familia, ni las mismas herramientas. Pero podría aprovechar ese 30% de algunas rutas que no está siendo utilizado por Productos Familia por unas condiciones puntuales del mercado y de sus herramientas de transporte. Allí podría optimizar esto y ambos se verían beneficiados. Producto Familia va a optimizar sus transportes, obviamente eso generará un cobro, una negociación y demás, y la otra empresa se verá beneficiada porque va a aprovechar las herramientas de Productos Familia, va a aprovechar las rutas, los clientes incluso de Productos Familia, donde ya no solamente va a llegar Productos Familia, sino que ya el vendedor, el transferencista, esa parte comercial podrá ofrecer también los productos a esos mismos clientes de Producto Familia. No tiene nada que ver con papeles de cocina, papeles higiénicos, toallas, servilletas, no tiene nada que ver con eso. Son productos complementarios. Algunos limpiadores, algunos productos textiles para la limpieza, por ejemplo, complementan. Y allí puede ampliar entonces su nivel de clientes, su cantidad de clientes, la atención en diferentes rutas, y allí ya hay una integración. Y eso lo pueden entonces identificar a través de los 6PL, que me organicen toda esa parte, que me trabajen toda esa parte. Pero eso es un concepto que apenas se viene trabajando, sobre todo sobre la integralidad de las cadenas de suministro. 1PL, 2PL, 3PL, 4PL y 5PL como las categorías o clasificaciones de los operadores logísticos que actualmente venimos manejando, que ya habíamos analizado previamente en la presentación de la compañera y que hoy complementamos aquí como parte importante en la construcción de una cadena de suministro. Ya hablamos previamente de las consideraciones para poder determinar cuándo debo entonces comenzar a implementar la cadena de suministro. Temas como el costo, como el riesgo, como el mercado, la cobertura del mercado para aplicar una cadena de suministro. Luego, en ese mismo sentido de la cobertura del mercado, a través de qué canales de distribución puedo acceder a ellos, a ese mercado, qué herramientas tengo, canales largos, canales cortos, canales indirectos, directos, multicanalidad, diferentes propuestas que tenemos en la parte de distribución. Y luego, entonces, algunos procesos y actores que pueden intervenir allí. Procesos como el benchmarking, procesos como el outsourcing y actores como los diferentes operadores logísticos, dependiendo de las necesidades de cada una de las organizaciones. Con esto estaríamos finalizando los temas que tenemos en módulo, compañeros y compañeras. Ese sería nuestro último tema. Operadores logísticos, que ya como les decía previamente, aquí el tema es muy corto en el módulo y por eso dentro de las presentaciones se incluyó y se veía la necesidad de tener una información un poco más amplia de los operadores logísticos y pues afortunadamente la compañera logró desarrollar muy bien esa información y está allí disponible para todos en plataforma. Allí con esto estaríamos terminando entonces los temas. No sé si en este momento tengan alguna inquietud, observación con relación a los temas presentados el día de hoy, compañeros y compañeras. No, profe, ninguno. Todo muy claro. Todo muy claro, perfecto.
Esperemos que así sea, que esa claridad sea generalizada para todos, que tengamos también muy claros los conceptos que ya veníamos trabajando previamente. Aquí en este punto, entonces, lo que podríamos hacer en este momento es, bueno, buscar primero la finalización de nuestra sesión. Hoy fue muy ágil y pues podemos generar allí el break que siempre generamos unos minutos antes, donde ustedes ya entonces en este espacio pueden hacer allí su pausa activa para dar continuidad a los otros módulos que tengan el día de hoy. Y decirles que para la próxima sesión, entonces, vamos a determinar en primera instancia, obviamente, pues nuestra conexión normal a la hora que siempre lo realizamos. Una pequeña actividad muy rápida de retroalimentación, eso lo haremos pues en la próxima sesión, retroalimentación en cuanto a la metodología utilizada, los temas trabajados, cómo les pareció el módulo y demás. Y luego entonces abriremos el espacio para que durante la misma sesión desarrollemos el último parcial en plataforma. Va a ser también un parcial muy sencillo, pues tenemos poco tema para evaluar allí en ese último parcial, pero será en el espacio de la sesión. Será en ese espacio de sesión donde desarrollemos el parcial. Ya yo me encargaré de validar las opciones con las compañeras que tienen la situación de horario laboral en este momento. Pero para todos los que estamos aquí en sesión y que siempre hemos estado en sesión durante cada una de las 7 sesiones que ya llevamos, será en el horario de sesión donde podamos desarrollar el parcial. Ustedes podrán ingresar allí, el parcial estará habilitado durante este tiempo, desarrollan el cuestionario, yo voy a estar haciendo seguimiento al cuestionario y el desarrollo del cuestionario aquí a través de la plataforma, estaré disponible en el chat, en el WhatsApp, estaré aquí disponible para atender sus solicitudes y una vez vayan finalizando el parcial, pues inmediatamente vamos dando ya finalización a esta participación y pueden irse retirando de el aula extendida y ya posteriormente podrán validar una vez se hayan finalizado todos los parciales, la retroalimentación correspondiente del parcial y la nota definitiva del mismo. ¿Queda clara esa parte allí, compañeros? Lo que estaremos manejando entonces para la próxima sesión. Sí, señor, Sí, claro. señor. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, perfecto. Vamos entonces a dar cierre, compañeros, a nuestra sesión del día de hoy. Fue bastante ágil, pues tuvimos la oportunidad de tener la presentación, las 2 presentaciones pendientes. Allí cumplimos con las presentaciones de todos los compañeros. Y tenemos entonces también ya planteado la próxima sesión, en la próxima sesión, cómo trabajaremos nuestro espacio. Les agradezco a todos la asistencia, la participación y espero que tengan un muy buen fin de semana. Nos estaremos entonces viendo el próximo sábado en nuestra sesión final. Listo, profe, muchas gracias. Listo, profe, gracias. Hasta luego. Ok, a ustedes muchísimas gracias. Profe, muy amable. Feliz tarde. Buen fin de Ok, semana. igualmente que estén muy bien.